El oído. Ese pequeño era oculto en nuestros cráneos que es el responsable de un gran poder, la capacidad de escuchar y disfrutar la música, la naturaleza, las voces y nuestros seres queridos. Hoy descubriremos cómo este ingenioso sistema transforma las ondas sonoras en emociones, melodías o mensajes. El oído es un órgano de los sentidos especializado en dos distintas funciones, audición y equilibrio. Esta sección explicará la anatomía, fisiología y cómo se conecta con el sistema nervioso. Cuando hablamos de audición, en nuestra percepción de energía transporta por ondas sonoras, que estas ondas de presión son picos alterados de aire comprimido y valles en los cuales las moléculas del aire están más separadas. La pregunta clásica sobre la audición es, si un árbol cae en un bosque sin nadie que lo esté escuchando, ¿produce sonido? Para responder a esta pregunta, veamos la fisiología y anatomía del oído. Para hablar del oído abordaremos las generalidades de este, las cuales se basan en que los vertebrados acuáticos de la era moderna poseen sistemas sensitivos de la línea lateral, que detectan vibraciones y movimientos en su entorno acuoso. Las líneas laterales se componen de hileras de fosas que recorren ambos costados del cuerpo. Los movimientos son transmitidos por conjuntos de células ciliadas sensitivas encapsuladas en un domo gelatinoso que se sobresale de una fosa de la línea lateral. También tocaremos un poco el tema de los sonidos, los cuales son ondas de la presión atmosféricas creadas por objetos en movimiento. Por ejemplo, al golpear el gong, provoca que la superficie vibre hacia atrás y hacia adelante. El gong oprime y descomprime el aire circundante de manera alterada, creando una onda de presión que se propaga a una velocidad de 343 metros por segundo. La capacidad para percibir sonidos requiere de la energía de las ondas sonoras, que se convierta en una señal eléctrica, proceso que ocurre en el oído interno y se apoya en las células ciliadas sensitivas. A continuación hablaremos del sistema auditivo. El diseño de un sistema que transduce el sonido es relativamente fácil porque las ondas sonoras hacen vibrar las membranas. Sin embargo, los sonidos en general son muy complejos, ya que comprenden una serie de frecuencias cambiantes. El oído decodifica tales sonidos utilizando una variedad de células ciliadas sensitivas incrustadas en una membrana diseñada para resonar a distintas frecuencias a lo largo de su longitud, combinándolas con un amplificador para crear un analizador acústico sorprendentemente sensible. La estructura del oído se basa en tres: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Iniciaremos a hablar del oído externo. La oreja colecta y la focaliza los sonidos. Estos se canalizan hacia el conjunto auditivo meato auditivo externo, el cual les permite atravesar el hueso temporal del cráneo, el canal terminal en la membrana timpánica, el tímpano. El oído medio. El oído medio es una cámara llena de aire que yace entre el tímpano y el oído interno. Se conecta con la nasofaringe a través de la trompa eustaquino, la cual drena los líquidos y permite igualar la presión de las dos superficies del tímpano. Está compuesta por tres huesecillos frágiles. Estos huesecillos son conocidos como martillo, yunque y estribo. El martillo se adhiere a la superficie interna del tímpano y transmite las vibraciones al yunque. A su vez, el yunque las transmite al estribo. La proporción plana del estribo se inserta y adhiere firmemente a la ventana oval del oído interno. El oído interno. El oído interno contiene una serie de cámaras y tubos enrollados en forma de espirales llenos de líquido, llamado laberinto membranoso. Estas estructuras se encuentran encapsuladas en el hueso, llamado laberinto óseo, con una delgada capa de perilinfa situada entre el hueso de las membranas. Este laberinto tiene dos funciones sensitivas. La porción auditiva se denomina cóclea. La porción vestibular contribuye a nuestro sentido del equilibrio. Comprende los órganos otolíticos, útrico y sacúlo, y tres canales semiculares.
La adaptación de la impedancia. El oído interno está lleno de un líquido que posee una elevada inercia, por lo que es difícil de reemplazar. La función del oído medio es, por tanto, aprovechar la energía intrínseca de las ondas sonoras y transmitirla al oído interno con suficiente fuerza para la inercia del contenido líquido. Los mecanismos, llamados huesecillos, conforman un sistema de palancas que amplifican los movimientos del tímpano en un 30%. También concentran los movimientos en la sección plana del estribo, cuya área de superficie es de 17 veces menor que la del tímpano. La modulación es la flexibilidad del sistema de palancas que modula para reducir la amplitud sonora de determinadas circunstancias. El martillo y el estribo están adheridos a dos pequeños músculos bajo control autónomo. El músculo tensor del tímpano ancla el martillo a la pared del oído medio y este inerva por medio del nervio trigémino. El estribo está anclado por el músculo del estribo, que es a su vez inervado por el nervio facial. Cuando los dos músculos se contraen, la cadena de huesecillos se torna más rígida y por tanto se atuena la transmisión sonora. La cóclea. La cóclea es un tubo largo y aguoso de 3 centímetros que contiene 3 cámaras llenas de líquido que recorren toda su longitud. Las 3 cámaras se denominan rama vestibular, rama media y la rampa del tímpano. Rampa vestibular y rampa del tímpano. Las cámaras superiores e inferiores se encuentran llenas de perilinfa, un líquido semejante al plasma, y está físicamente conectados por una pequeña abertura del helicotrema en el ápex coclear. La rampa media es la cámara central, se encuentra separada de la rampa vesicular por la membrana del Reynolds o membrana vestibular, de la membrana del tímpano por la membrana basilar. Y la rampa media determina el ápex coclear y tiene comunicación con las otras cámaras. Se encuentra llena de endolinfa, un líquido rico en potasio, que se produce en las estrías vesiculares. Un epitelio especializado que reviste una de las paredes de la cámara. La rampa media contiene el órgano corti, que es el órgano sensitivo auditivo. Es por eso que es fundamental hablar de la transmisión del sonido del oído. La onda de movimiento de las ondas sonoras entra del conducto auditivo. Esta onda sonora impactará en la membrana timpánica y se convertirá en una vibración. Para luego, la energía de la onda sonora se transferirá a los 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Estos 3 huesecillos del oído medio vibrarán, donde el último de ellos, el estribo, está conectado con la membrana de la ventana oval. Las vibraciones que llegan a la ventana oval crearán una onda de líquido dentro de la cóclea, para luego estas ondas de líquido impulsen las membranas flexibles del conducto coclear, para que las células pilosas, o también conocidas ciliadas, se doblen y los canales iónicos se abran, generando así una señal eléctrica que alterará la liberación de neurotransmisores. Esta liberación de neurotransmisores en las neuronas sensitivas generará potenciales de acción que viajan por los nervios cocleares hacia el encéfalo, para luego la energía de las ondas se transfiere a través de este conducto coclear hacia el conducto timpánico y se disipan en el oído medio en la ventana redonda. Por eso es fundamental hablar de la cóclea. La cóclea tiene el sistema vestibular y un caracol. Ese caracol es la cóclea. Al desenrollar esta cóclea podemos observar una colita, la llamaremos así. Está compuesta por una rampa del vestíbulo, que es llenada con prelinfia, una rampa media, que es llenada por endolinfia y contendrá el órgano de Corti, muy importante para el sentido de la audición, que tiene células sensitivas conocidas como células ciliadas. Y por último, una rampa del tímpano llena de perilinfia. La transducción auditiva que sucede en la cóclea es fundamental. Expliquemos. La base del estribo va a presionar contra la pared oval, donde al otro lado se va a encontrar la perilinfia. El helicotrema, que se encuentra en el extremo de la cóclea, permitirá que la perilinfia fluya entre ambas cámaras. Este sonido provocará que el estribo presione sobre la ventana oval y esta onda de presión viajará hasta la rampa vestibular, presionando hacia abajo la membrana basilar, para luego la onda
alcanzar al ápex y girar hacia el helicotremo, bajando hacia la rampa del tímpano, presionando hacia arriba la membrana basilar, para luego el huesillo del estribo moverse hacia atrás y la membrana basilar comienza a resonar. Esta onda sonora empujará hacia afuera la ventana redonda, enseguida se dirigirá de nuevo hacia el ápex a través de este. Y es así como toda la estructura se agita como una cámara de agua golpeando en una de sus esquinas. El órgano que percibe esta sacudida es el órgano de Corti. El líquido en los conductos vestibulares y el tímpano poseen una composición iónica similar a la del plasma y se conocerá como perilinfia. El conducto coclear estará lleno de endolinfa, secretada por células epiteliales del conducto, y la endolinfia posee una composición inusual porque es más parecida al líquido intracelular que al extracelular, con una elevada concentración de potasio y una baja concentración de sodio. Este conducto coclear que contiene el órgano de Conti estará compuesto por hileras de receptores de células pilosas y células de soporte. Estas células se localizarán en la membrana basilar y estará cubierto en forma parcial de una membrana tectórea. Las células ciliadas, al igual que las células receptoras del gusto, son células receptoras no nerviosas. Su superficie es una célula pilosa que es modificada en 50 a 100 cilios endurecidos, que son conocidos como estirilocilios, dispuestos en alturas ascendentes. Estos estirilocilios se encuentran embebidos en la membrana y esta membrana se desplaza hacia adelante y también lo hacen los cilios subyacentes. Cuando las células pilosas se mueven en respuesta a ondas sonoras, sus estirocilios se flexionan hacia un lado y hacia el otro. Estereocilios están adheridos por puentes de proteína denominados conectores de las puntas, que actuarán como pequeños resortes y están conectados con una compuerta que se abrirá y se cerrará en canales iónicos en la membrana de los cilios. Cuando la célula pilosa y los cilios se encuentren en posición neutra alrededor del 10%, los canales iónicos están abiertos y no existe otro nivel tónico bajo la liberación de neurotransmisores sobre la neurona sensitiva. Es por eso que llegamos a hablar de la transducción de la señal en las células pilosas. La activación de las células ciliadas ocurre con un proceso conocido como mecanotransducción, en donde se encuentran en compartimentos con composiciones iónicas notoriamente distintas. La onda sonora se desplazará en los canales de los estirilocilios y abrirá el canal del mecanosensible. El potasio fluirá hacia adentro. Parte de la endolinfia, caracterizada por tener mayor concentración de potasio que la perilinfia o el líquido extracelular, creando un fuerte gradiente electroquímico para el flujo de potasio a través de la membrana estirilocílica, donde el potencial de la membrana despolarizará y abrirá un canal de calcio. Para el flujo de calcio provocará una liberación de glutamato en la sinapsis. El potasio saldrá de las células ciliadas a través del canal basal del potasio para su reciclaje. El mecanismo mecanosensible es un poco selectivo con los cationes y es posible que sea miembro de la familia de los canales receptores transitorios del potencial, ya que al abrirse el potasio y el calcio fluyen hacia el interior de la célula y causan la despolarización del receptor. Esto contrasta en una gran medida con los efectos usuales de la apertura del canal del potasio en el potencial de la membrana, ya que la mayor parte de las células están sumergidas en el líquido extracelular bajo el potasio, de manera que la apertura del canal de potasio suele provocar un flujo de salida de potasio e hiperpolarización. Para Preston y Wilson, en su publicación de Fisiología Integrada del año 2018, las vías auditivas proyectan la corteza auditiva. Una vez que la cóclea transforma las ondas sonoras en señales eléctricas, la neurona sensitiva va a transferir esa información al encéfalo. Y es así como el nervio coclear es un ramo del nervio craneal 8, el nervio vestibulococlear. Estas neuronas auditivas primarias se proyectarán desde la cóclea hacia los núcleos cocleares en el bulbo raquídeo. Es así como estas neuronas transportan información que se procesa para definir el momento del sonido y otras llevan información para procesar y determinar la calidad del sonido. Desde el bulbo raquídeo, las neuronas sensitivas secundarias se proyectan a los núcleos superiores, conocido como homolateral, del mismo lado del cuerpo, y contralateral, del lado opuesto. La división de las señales auditivas en dos tractos ascendentes implica que cada lado del encéfalo va a recibir una información en ambos oídos.
Estos tractos ascendentes luego hacen sinapsis con núcleos del encéfalo y el tálamo antes de poder proyectarse a la corteza auditiva. Las vías colaterales llevan la información a la formación reticular y al cerebro. La localización de la fuente del sonido es una tarea integradora que requiere información simultánea en ambos oídos, salvo que el sonido proceda de un sitio justo frente al individuo.